Buenas tardes a todos. El tema de hoy que nos toca es las bienaventuranzas en el Evangelio según el Espiritismo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre las bienaventuranzas, pero vamos a entender un poco más con profundidad cómo está en el Evangelio. Así que, cuando vemos cómo está organizado el Evangelio según el Espiritismo, vemos que el codificador, antes de traernos las bienaventuranzas, ha puesto 4 capítulos. Estes capítulos, ellos vienen a aclararnos un poco más algunos conceptos que son importantes para entendermos con más profundidad las enseñanzas de Jesús. Entonces, nos aclara en capítulo 1 un poco sobre el papel de Jesús, Moisés, el espiritismo. Después, en el capítulo 2, 3 y 4, vendrá a hablar un poco más sobre la vida después de la muerte, la reencarnación y otras ideas que son bastante importantes para que nosotros entendamos las bienaventuranças que já são um desafio para nós outros, um desafio no tema da moralidade, não? Pero para que entendamos mais completamente seus conceitos. Então, vamos fazer uma revisão bem rápida destes temas e depois entrar no estudo em si. Então, quando pensamos sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama No he venido a derrogar a lei, Kardec nos chama um pouco a atenção sobre Moisés, Jesus e Espiritismo, não? E como estão, como se encaixam. Então, se pensamos um pouco sobre Moisés, ele vem trazer a lei mosaica, mas se compõe com 2 partes a lei mosaica. Uma que é a lei de Deus, que são os 10 mandamentos. Esta é imutável. Esta é uma base. Em 10.000 anos, em 1 milhão de anos, a lei dos 10 mandamentos valdrán acá en la tierra, en cualquier sitio que nos vamos, en cualquier mundo, ellos valdrán. Estas no cambian. Y también hay una otra parte de la ley mosaica, que es la ley civil, que Moisés ha traído para ayudarle a disciplinar aquele pueblo que naquele momento era um pueblo bastante duro, bastante indisciplinado moralmente. Então, um montão de costumbres e cultos exteriores que vêm com força de lei, pero para organizar melhor a sociedade. Isto sí cambia. Isto é de aquele pueblo que tinha aquele entendimento. Jesus, quando vem, então, nos quita toda a parte que já não nos sirve, do culto exterior, da parte civil que não nos cabe mais, e vem trazer um entendimento mais amplo da lei, não? Vem trazer o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo, o amor e a fraternidade universal. E também o entendimento de Deus que para Moisés era como juez, que juzgava a gente, que dava castigos ou coisas buenas a quem se portava bem. Jesus, então, vem trazer este conceito de Deus que é misericordioso, não? Que é o conceito de Deus que perdona, que nos ama infinitamente, bondadoso e justo. Então, aí já tínhamos progresso moral para entender um pouco mais. Mas eram coisas muito chocantes para aquela época, não? Que Jesus vino a trazer. Porque se pensamos que hoje é difícil que entendemos que todos somos iguais em la fraternidade universal, aún há gente que não acredita nisto. Imaginad hace 2.000 anos, quando Roma tinha todo o poder político e financeiro, imaginad como era chocante a ideia que todos somos iguais e que devemos amar-nos uns aos outros. Mas Jesus vino a iluminar a humanidade com sua lei de amor universal. Depois vem o espiritismo que nos dá toda este novo enfoque, nos ha venido recordar das coisas de Jesus e ampliar nosso entendimento. Para o espiritismo, então, a partir de ele, este cambio entre o mundo de encarnados e desencarnados não é uma coisa mais diferente, é sim hecho natural e normal e que nos ha proporcionado esta comunicação, um montão de informações que nos ajudam a entender as leis de Jesus, as leis de Deus e as enseñanças de Jesus de forma muito mais ampla. O Consolador prometido que Jesus menciona e que vem a preparar-nos, ajudar-nos a preparar-nos para o futuro. Quando pensamos neste capítulo 2 do Evangelho, então, no capítulo 1 temos, então, aclarado a ideia de Moisés, Jesus, o papel do Espiritismo, e no capítulo 2 ele vem para trazer-nos um pouco sobre mi reino não é deste mundo.
Quando Jesus falou um pouco sobre isso, os judíos naquela época, eles tinham uma ideia muito pouco clara da vida futura, de como era a vida futura. E acá ele queria dar um norte. Mi reino não é deste mundo, não é acá a única vida. E esta é uma base da ensinança de Cristo, super importante. E aí, por isso que o codificador, neste momento, põe esta obra quando começamos o estudo do Espiritismo, porque aí está a clave da justiça de Deus, das igualdades de las oportunidades. Em final, quando pensamos neste capítulo, há o testemunho da rainha de França. Al final deste capítulo, Mi reino não é deste mundo. E ela, que foi uma reina no mundo, al final, ela habla um pouco sobre como se chocou ela quando ligou a espiritualidade superior e viu homens que ela despreciava, não? Que ela tratava mal, não tratava mal, que ela não dava importância na espiritualidade superior como sendo os mais valorados. E completa dizendo, acá não há ilusões. Então, este capítulo vem a aclarar-nos um pouco mais sobre este ponto. Pero, al final, o capítulo 3, que sí que nos dá bastante detalhe no final, não? No se turbe vuestro corazón, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Al final, este capítulo viene a traernos la información que la casa de mi padre es al final del universo. Entonces, que esta vida, esta extensión, da-nos una indicación de cuán pasajero es esta vida, ¿no? Y cuán infinitas son nuestras posibilidades. Pero para onde vamos? Vamos de acordo com nossas obras. Há um texto de Emmanuel que me gusta muitíssimo, que explica esta passagem, que diz, viverás em lo que te has construído, segundo a enseñanza del mismo maestro que ordena que le confiera a cada uno segundo suas obras. Não há cielo para quem ha construído, para quem não ha construído um paraíso em uno mesmo. E aprendemos, sobretudo, a sentir com amor, para que o amor nos eduque para a extinção das tinieblas. Viverás como esclavo o amo en el templo del bien o en el cárcere del mal que tú hayas elegido para tu residencia en los caminos de la vida eterna. Este texto me llama tanta atención porque, en final, todo es nuestra construcción, ¿no? Si elegimos el amor, si elegimos para nosotros el camino del bien, también ahí será nuestro futuro. Esto se reflejará en nuestra vida hoy y también en el futuro. E, al final deste breve resumen sobre os capítulos que antecedem as bem-aventuranças no Evangelho, o codificador nos traz a enseñança que nadie pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E acá, então, traindo com bastante direto, ¿no?, a questão da reencarnação. A reencarnação, então, vem a trazer uma nova luz sobre nuestro entendimiento. O sofrimento já não é mais uma experiência sem razão, e as vicissitudes e felicidades da vida terrestre não são fruto do acaso, sempre parte de um plano mais grande que o objetivo é a evolução do ser. Então, há uma igualdade de oportunidades, e também estamos seguros que, para sermos felizes, necessitamos plantarmos a semilla hoje nós mesmos. Somos responsáveis por nosso destino e nossa felicidade futura depende da resignação e do aproveitamento de nossas experiências que passamos agora mesmo. E, al final, aqui, Joana completa dizendo que, neste capítulo, a reencarnação é discutida diretamente. Então, é claro para nós outros a ideia da reencarnação e que ilumina os comportamentos humanos. Agora que temos um pouco mais claro esta parte do Evangelho, no que são os 4 capítulos que decimos, podemos entrar em las bem-aventuranças em si. Então, começamos com Bem-aventurados os afligidos, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E acá, creio que, para entendermos como estávamos falando, temos já a visão que Deus é infinitamente bondadoso e justo, que nos conferiu nos capítulos anteriores. Temos uma noção da vida futura, mas não uma noção vaga, não uma noção incompleta, e sim a ideia da reencarnação completamente esclarecida a partir dos textos das ensinanças de Jesus e da interpretação do Evangelho. Então, pensamos que as causas das aflições, isto agora hace sentido para nós outros.
porque tenemos una nueva visión, ¿no? Que el sufrimiento ahora no toca a ese o aquel. El sufrimiento, él tiene una razón. Pero también es importante pensar que el sufrimiento no es solo algo que tenemos que huir, ¿no? Que salir corriendo cuando pasamos alguna situación difícil. Pero también es una invitación a una reflexión y para un cambio esencial en nuestras vidas. Porque Dios, en su infinito amor, solo nos da el remedio menos amargo que tenemos para que cambiemos lo que necesitamos. Entonces, claro que si estamos pasando por esto, es que es el mejor camino para nosotros. Y cuando pensamos en las causas de las aflicciones que nos trae el Evangelio, pensamos que las aflicciones pueden tener las causas actuales o las anteriores. Y vamos a estudiar un poquito más en detalle cada una de ellas. Cuando hablamos de las causas anteriores de las aflicciones, este texto de Joana de Ángeles me gusta bastante. Y creo que ela explica bien que es una dolor impersonal, intransferible, que nadie puede compartir. Cuando pasan cosas que realmente no tenemos como cambiar, como por ejemplo la muerte de alguien querido, ¿no? Ou alguma coisa que nos tocou, uma enfermidade, alguma coisa assim que nos tocou e realmente não teníamos nenhuma prudência, nenhuma poderia haver hecho cambiar este caminho. Entonces, el primer punto que Joana nos llama la atención es para mantenernos en paz íntima en este momento de dolor, porque toda la expresión de rebelión o desesperación solo aumentará nuestro sufrimiento. Toda expresión de desánimo o de rancor solo complicará nuestros caminos. Entonces, cuando tenemos cosas que nos pasan, sin que tengamos la menor idea de cómo pasó, por qué pasó, realmente la primera actitud quizás sea preguntar, sea por qué yo, qué pasó y cosas así, pero mantener la paz íntima realmente es el mejor camino para nosotros mismos. Pero la benefactora Joana de Ángeles también no nos deja solo en esto, no solo, pero nos invita, nos da una receta un poco más, creo que feliz realmente, de cómo comportarnos en este momento. Y acá ella dice que no consideres que sufras porque fuiste el peor ser del pasado espiritual. Ama. Entonces creo que esta es un punto clave. Ama, agradece a Dios y ora. Acá, en este texto, que es mucho más grande que esto, ora un poco diciendo, porque ya has amado, tus provaciones han sido ya un poco más blandas, has recibido favores, has recibido amigos, has tenido gente que te haya ayudado, mucho más, si percibes bien, tienes un acogimiento inusual, recibe cosas que las personas comunes no reciben. Entonces, este punto es bastante interesante. Ella comenta, en tu proceso de resgate, porque has amado, las pruebas han sido más ligeras, ya que también recibes una ayuda inusual, que pocas personas obtienen. Los amigos devotos te rodean de afecto, recorres bondades y obsequios inusuales, disfruta de las bendiciones que constituirían felicidad a los demás. A fin de cuentas, su colección de favores divinos es mucho mayor que el testimonio de lágrimas y dolor. Entonces, cada vez que amamos, plantamos un futuro mejor para nosotros mismos. ¿Y amar a quién? ¿No? ¿Amar cómo? Amar a que está más próximo de nosotros, amar a aquela persona difícil en la familia un poco más, amar a tu vecino que te importuna un poco más, amar a aquel compañero de trabajo que es un estrés para ti un poco más, ¿no? Cuando te dispones al universo a amar un poco más, ya estás construyendo un futuro mejor para ti mismo, de más paz, de más calma. Y ahí cuando comienzas también a agradecer a Dios, tu pantalla mental cambia. Tú que estabas acostumbrado a fijarte apenas en lo que has perdido, empieza a fijarte en todo que tienes. Es necesario hacerlo con perseverancia y con disciplina, porque no es fácil, pero sí que nos ayuda a cambiar nuestra mentalidad. Y la oración es la herramienta para todas las horas.
oración de día, de tarde, de noche, y mismo que en momentos difíciles, ¿no? Que sea solo un necesito de ayuda, ay, espiritualidad superior, apóyame ahora. También son importantes para que enfrentemos los desafíos de la vida del día a día. Cuando hablamos de las causas actuales de las aflicciones, el Evangelio nos llama atención sobre todas nuestras oportunidades, vamos a decir así, de mejoría, ¿no? Cuando nos vemos essa lista de nossas aflições, vemos quanto o sofrimento nós mesmos pavimentamos para nosso caminho, e quanto eles têm raiz em nossos próprios defeitos, em nosso próprio coração. Así que vemos, por ejemplo, personas que tenemos en nuestra, que son, por ejemplo, que admiramos, como Chico Xavier o Madre Teresa. Estas personas, ellas supieron vencer las vicisitudes con paciencia, con calma, resignación, pero también tuvieron un montón de problemas. Nosotros, que tenemos también vicisitudes en la vida, de la vida terrena, por nuestros propios defectos, las aprofundamos. Se queda más difícil pasar por ellas. Entonces, acá pensamos, quería que ustedes hicieran una reflexión un poquito a partir de esta clase, al final pensando, ¿qué tengo yo que cambiar? Porque muchas veces, y siempre digo esto, ponemos mucho esfuerzo en nuestro cambio, que es intelectual. Ponemos bastante esfuerzo en las cosas que queremos aprender. Queremos tocar piano, queremos aprender inglés, o queremos aprender francés, o queremos hacer esto aquí, ¿no? Y siempre ponemos, entonces contratamos un profesor, ponemos ahí un horario en nuestra agenda, 1 hora y media por semana, y así empezamos a hacer las cosas. Pero cuando ponemos un poco de esfuerzo en nuestro desarrollo moral, cuando ponemos un poco de atención en nuestro desarrollo moral, que es tan importante, que llevaremos para la eternidad, es muy poco. Normalmente no meditamos sobre eso, solo reaccionamos. Entonces, es importante pensar cuáles de nuestros defectos nos están haciendo daño. ¿Cuántas personas no conocen ustedes que hacen, por ejemplo, ciclos por lo mismo problema? Entonces, vemos que la persona tiene un problema de comportamiento de ella misma, pero está sufriendo con él ciclos repetidos, ¿no? Esto pasa muchas veces. Y el remedio para esto se llama autoconocimiento. Entonces, si conocemos a nosotros mismos y taparnos y cerrarnos un poco estos defectos y mejorarnos un poco nuestros hábitos, no son los otros que se beneficiarán, somos nosotros mismos que seremos más felices. ¿Vale? Siguiendo un poco sobre las causas actuales de las aflicciones, creo que Joana también ella tiene un texto súper interesante hablando sobre cómo nosotros mismos ampliamos nuestro sufrimiento, ¿sabes? Porque somos buenos en eso también, ¿sabes? En ampliarnos el sufrimiento para nosotros mismos. Entonces, ella llama nuestra atención para la falta de serenidad, que hace con que nosotros tengamos más expectativa, más inquietud de que necesario, que nos desequilibremos un poco. Y ahí nos quedamos llevados por el desespero y no conseguimos concatenar nuestras acciones. En este punto, ella llama nuestra atención diciendo que hay una grande cantidad de deseos y también de cosas que ocupan nuestra mente simultáneamente, que nos aturden y desorientan, creando alteraciones en el estado de humor. Tenemos una necesidad, la menciona, de llenar el tiempo con actividades, mismo que sean desconexas, porque no tenemos capacidad de meditación y de silencio interior. Entonces hacemos cosas, creamos cosas, ¿no? Y al final confundimos un poco nuestro pensamiento, estamos cansados, y cuando necesitamos de un poco de meditación y un poco de silencio, ¿qué hacemos? Huimos para el uso abusivo, ¿no? De los calmantes, de la televisión, de la tecnología, de la bebida, en fin. Claro que estas cosas, uso de la tecnología y cosas así, calmantes, eles pueden ser necesarios, pero muchas veces nosotros abusamos y usamos como escapes mismo, de nuestra propia falta de competencia en tener un poco de paz interior, de momento, de silencio. ¿Vale? Entonces, creo que esto es importante, porque si alguna vez ya estamos pasando por un momento difícil, nosotros queremos
ter um pouco mais de conexão, de calma, para receber a intuição da espiritualidade superior e de ouvir os bons conselhos que eles nos dão. E se estamos aí huyendo ou se estamos um pouco distraídos em nossas próprias coisas, não podemos, não temos o tempo necessário para a meditação e a oração que se proponia a criar esta conexão. Não temos o ambiente. E assim como pessoas desequilibradas, estamos com os ouvidos cerrados e os benefactores tentando intuir-nos, tentando guiar-nos, e nós outros ali completamente alienáveis, saindo um pouco desta conexão que necessitamos. Então, criamos espaço para a conexão e assim ajudamos a nós mesmos. Outra extensão que hace Emmanuel sobre este capítulo também, ele habla um pouco sobre que estás generando tu agora mesmo em termos de aflição, ¿no? Porque são bem-aventurados os que choram, pero me gusta muito esta parte, se há aflição que genera tranquilidade, há muita tranquilidade que genera aflição. Então, creo que a pergunta clave acá que estou generando eu para mim agora mesmo? Porque puedo estar eu generando intranquilidade, pero generando aflição. Como Emmanuel nos disse que quando vamos reencarnar, muitas vezes pedimos as dificuldades, pedimos os desafios, pero volvemos aos círculos carnais, nós outros nos huimos normalmente de nossos deveres. Então, vemos que a reflexão é justamente esta, que estou generando eu para meu futuro como os pensamentos, sentimentos e obras. Se estamos no caminho correto, verificaremos que, apesar dos momentos difíceis, a esperança de um futuro melhor nos animará. E se não estamos, se seguimos plantando dúvidas, a reflexão será um precioso regalo que nos possibilitará o câmbio. Acá, hablamos um pouco das criaturas que estão, quizás, buscando de forma desequilibrada o dinheiro, por exemplo, ou o prazer, de forma desequilibrada. Então, estas podem estar de acordo com o mundo em uma situação super buena que daria a outros envidia, não? Para as redes sociais, quizás alguém assim neste caminho esteja super bem, pero sabemos que sempre devemos cosechar o que estamos plantando, então, do que estamos sembrando. Então, que isto seja sempre uma pergunta, porque, al final, se estou passando um momento difícil agora mesmo, pero se estou no caminho del bien, se estou com o coração resignado, se tenho tranquilidade, força, coragem, seguro que estou pavimentando, que estou sembrando paz e luz para meu futuro. Se estou, todavia, em uma situação de tranquilidade, pero estou fazendo mal a mi próximo, estou sembrando tristeza e sembrando infelicidade no caminho de los outros que me acompanham. Então, seguro que estarei também ao futuro cosechando viento e tempestade. ¿Vale? Depois de las bienaventuranças de bienaventurados los aflitos, o próximo capítulo que viene seria los pobres de espírito, porque de ellos es el reino de los cielos. E há muita dúvida sobre este tema, sobre los pobres de espírito, porque quem são pobres de espíritos? Não? Que se refere a este tema? Que se refere a esta palavra? E, al final, pobres de espírito, Jesus viene a hablar-nos de los humildes. E é importante pensar que os humildes não são pessoas que não se pode ver a humildade, verdade? Não se pode ver quem é humilde, porque pode ser uma pessoa rica que seja humilde, pode ser uma pessoa pobre que seja humilde. Esto independe de toda a situação. Pode ser uma pessoa super que tenha bastante educação formal, que seja humilde, e pode ser uma pessoa que pouca educação formal, que não seja humilde. Então, isto é interessante porque é a humildade, ser sencillo de coração. É isto que Jesus nos propõe. E aí, quando tienes esta simplicidade de coração, ayudas a quem foi, a qualquer. Não há distinção de pessoa para ti. Não há distinção de situação.
¿sabes? No importa en qué ruta la vida te has puesto, no importa en qué camino la vida te has puesto, quieres ser útil, quieres apoyar el otro, quieres agregar valor al mundo. Entonces, esto que Jesús llama a los pobres de espíritu, ¿no? Aquellas personas que tienen la humildad de corazón que son ligeros, no importa que pase. Y acá, en este mismo capítulo de los pobres de espíritu, hay esta pasaje también que me gusta bastante, que habla un poco sobre la madre de los hijos de Zebedeo. Esta madre, entonces, madre de los hijos de Zebedeo, en este momento que estaba junto a Jesús, ella viene y pregunta, ordena que mis hijos te sienten uno a su derecha y uno a tu izquierda en el reino de los cielos. Y Jesús le contesta diciendo, no sabéis lo que pedís, podéis beber el cáliz que yo he de beber. Entonces, ¿qué me parece? ¿Qué es importante pensar acá? Claro que en este capítulo, esta madre, ella tiene un papel de madre, ¿no? Que viene y que pide algo bueno para sus hijos, ¿sí? Pero pensamos un poco más con profundidad. Pensamos en muchas veces que nosotros queremos torcer un poco, queremos como, y perdón por las palabras algunas veces que me falla español, queremos llevar a Jesús el camino que nosotros queremos y no someternos al camino que Él determina. Muchas veces, é claro, e Joana de Ângeles siempre nos habla de la resignación activa. Si pasa algo conmigo ahora mismo, yo tengo que pensar en cómo salir de una situación mala. Tengo que resignarme con ella, pero tengo que ponerme en marcha también, tirar adelante para cambiarla. Pero muchas veces queremos cosas y pedimos cosas que no nos caben. Y cuando no vienen, cuando pedimos quiero esto, quiero aquello, quiero tal trabajo, quiero tal cosa, quando não vêm, porque muitas vezes não conseguiríamos, como é dito aqui, poderíamos beber o cálice, não poderíamos, não aguentaríamos a responsabilidade, não aguentaríamos aquele recurso, não aguentaríamos ter aquele trabalho, ou ter aquele recurso, ou ter aquela fortuna, não estamos preparados. No somos humildes y pensamos, vale, no ha podido ser esto, entonces vamos al próximo, vamos a aquellos. Muchas veces nos revoltamos. No somos humildes de corazón en aceptar también las determinaciones de la espiritualidad superior. Entonces, esto que debemos pensar también, que estamos pidiendo para nosotros mismos, que queremos para nosotros mismos. Y muchas veces no pensar que nosotros tenemos que poner Jesús ali, yo hago tanto, ya, esto es una cosa que ya he oído, hago tanto para esto, para aquello, hago tanto el bien y me pasa esto. Entonces, esto no es el camino. Realmente tenemos que tener la conciencia de que los planes de la espiritualidad superior son los mejores para nosotros. Y cuando pensamos un poco sobre el capítulo 7, sobre bienaventurados los limpios de corazón, me gusta mucho también este texto porque creo que Manuel fue muy claro acá en qué quiere decir ser limpio de corazón. Entonces, Jesús, que fue el espíritu más puro que ha venido acá en esta tierra, ha visto las cosas de una otra forma. Entonces, como vio Jesús en el camino de la vida, para que podamos reconocer con seguridad cómo reconocer la presencia de Dios, la presencia divina en todas las situaciones, en todas las criaturas. Y Emmanuel continúa, ¿no?, con el texto diciendo, para muchos, María de Magdala era una mujer que sin ningún valor, que realmente no tenía era una obsesa, no tenía ningún valor a partir de la sociedad, pero él vio en ella la presencia de Dios y la tornó como mensajera, y tuvo un papel importante en llevar el mensaje del Evangelio. Para mucha gente, Simón Pedro era un hombre, un pescador difícil, una persona ruda, indigno de mayor consideración, pero Jesús vio la presencia divina en él y lo puso también como base también de aquellos que llevarían su doctrina a frente. Saulo de Tarso, entonces,
que todos poderiam pensar, és uma pessoa vanidosa, és tirano, não? Perverso, e al final Jesus viu a presença divina tanto em ele que foi buscá-lo personalmente. Então, que nos invita Jesus acá? A vermos na presença divina em todas as situações, em todas as criaturas. Poderás dizer-me, Fer, em todas as criaturas, está segura? Todas as criaturas, sem distinção. Mesmo aquelas pessoas que para nós são mais difíceis, mesmo aquelas pessoas que para nós são desafios diários, temos que ver a presença divina em elas. E aí o texto completa: si purificas el corazón, encontrarás a Dios en todas as partes, dándote cuenta que la esperanza del Creador no se desvanece en ninguna criatura. E al final, el amor, ¿no? El mensaje incesante del amor, enseñando a los hombres que te rodean a convertir el estanque en cuna de pan, y a entender que incluso que en el fondo del pántano pueden surgir lirios puros para exaltar la gloria de Dios. Que lindo, ¿no? Entonces, que resgatemos um pouco esta pureza de coração em nós outros, não? Para entender que as pessoas todas merecem nossa atenção, que todas as pessoas merecem nosso carinho, nosso amor, porque se Jesus, que é o governador da terra, não despreciou a nadie, quem somos nós outros para despreciar? E então, que todos sejam dignos de nosso amor e de nosso tempo. Si pasamos un poco sobre el punto de los mansos y los pacíficos, acá también podemos quizás pensar que los mansos y los pacíficos, ellos dan idea de alguien que no tenga fuerza, no pueda poner su posición, o al final sea débil. Esto puede confundir, pero no es así. E creio que acá está claro nesta frase de Emmanuel dizendo que o maestro quis ressaltar as pessoas equilibradas, compreensivas, que sabem plantar o bem e esperar a cosecha sem desesperação. Esto é ser mansos. Em uma terra acá que hoje há tanto que plantar paz, há tanto que trazer um pouco de paz, não? De acolher as pessoas. Creo que esta mansitud é mais que nada muito necessária. É claro que, como ha dicho acá, temos muitas vezes que poner nossa opinião e que é necessário, ¿no? Pero, como estamos haciéndolo? Estamos haciendo com a mais boa intenção de plantar paz, ou estamos sendo nós agentes de la perturbação? Creo que Emmanuel também disse que não necessitamos possuir a terra, podemos hoje mesmo começar a obrar de forma pacífica e distribuir nossos talentos e assim podemos influenciar na vida de nosso semelhante plantando amor. Se formos nós mesmos, se nos cambiamos através da reforma íntima, se acendemos uma luz, encendemos uma luz em nós mesmos, assim podemos iluminar a terra e ser muito mais que qualquer guerra ou revolução. E explorando um pouco mais este tema, este texto do Evangelho segundo o Espiritismo, creio que é maravilhoso também, falando sobre a obediência e a resignação. E quando eu estava estudando sobre este texto, pensei bastante no livro, não sei, creio que a maioria lo conhece, que se chama Renúncia, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E en este momento de la obediencia con sentimiento de la razón y la resignación con sentimiento del corazón. Tenemos en este libro la personaje principal, que es Alcione, que tiene un deber a cumplir difícil, ¿no? Que hay que trabajar, hay que cuidar de familiares enfermos, la vida dura y renunciar, ¿no? También a otras cosas que no voy a entrar en detalle porque quiero que lean el libro. Y hace esta renuncia de forma con mucha fuerza, pero tiene la obediencia de la razón, sabe que la renuncia es necesaria, pero también tiene el consentimiento de corazón, porque lo hace con mucho amor, haciendo el mejor que puede.
Entonces, cuando estaba pensando, estudiando para este punto, pensé que muchas veces nosotros hacemos todos los días nuestras renuncias, pero ¿cuántas veces no lo hacemos de corazón? Porque renunciamos, porque sabemos que tenemos que renunciar o que tenemos que hacer, que elegir cosas difíciles, y lo hacemos algunas veces. Algunas veces huimos completamente, y ahí es otro punto. Alguna vez sí que consentimos cumplir nuestros deberes, y con el consentimiento de la razón entendemos que debemos hacerlo, pero nos revoltamos en el corazón, no lo aceptamos de forma real, total. Y cómo es bonito ver cuando realmente tenemos el desarrollo moral, la evolución de hacer una renuncia, de cumplir un deber, tanto con la aceptación de la razón, cuanto el consentimiento del corazón. Cuando lo hacemos con amor, mismo que sea difícil, cuando mismo que no sea lo que queríamos, mismo con el corazón un poco despedazado, un poco destrozado, decimos, vale, lo hacemos. Y así, sin quejarnos, sin revoltarnos, hacemos lo mejor que podemos. Este es muy bonito, vemos muchos ejemplos, pero quizás ahí son temas que normalmente podemos mejorar, porque muchas veces hacemos las cosas difíciles que necesitamos, pero reclamamos, nos revoltamos, creemos que pobre de nosotros, en fin. Entonces, que tengamos coraje de abrazar los desafíos y las renuncias que son necesarias, tanto con nuestro consentimiento de nuestra razón, como con el consentimiento de nuestro corazón. Y acá, al final, bienaventurados los que son misericordiosos, que es el último capítulo de las bienaventuranzas en el Evangelio, que es increíble también, ¿no? Porque creo que en este momento pensamos un poco sobre la misericordia de Dios y cómo nosotros también somos necesitados de misericordia. Y acá en este texto de Emmanuel también, creo que ele esclarece muy bien. La misericordia es luz en nuestro camino. Quien vive sin misericordia, quien vive con piedras en el corazón, de mágoas, se acuerda de cada cosa que alguien ha hecho para él, esta persona no es feliz. No es una persona que el sentimiento, el corazón está pesado. Entonces, la compasión, el perdón, es felicidad para nosotros, es luz en nuestro camino, liberta-nos del pasado, nos hace posible seguir adelante, abrirnos a nuevas oportunidades. Sabemos a través de los capítulos que estudiamos antes que la vida esta no es la verdadera vida, la vida espiritual es la verdadera vida. Tenemos tanto conocimiento. Entonces, que este conocimiento ilumine nuestro corazón, libere nuestro corazón de todos los problemas que tenemos con el próximo. Acá, Emmanuel nos dice, todos los que nos hacen mal, presencia del que pisotean tus esperanzas, compasión para con ellos, burlan de ti, compasión, todo que cometen errores con nosotros, compasión, y da gracias a Dios porque estás tú en el momento de aguantar, no estás tú generando la perturbación. Compadécete y haz lo mejor que puedes, porque tú necesitas de compasión. Imaginad los espíritus superiores mirándonos, ¿no? Hace muchos años pensando, Dios, no creo que Fernanda ha hecho eso de nuevo, ¿sabes? Hace 3 vidas que estoy intentando hacer con que ella cambie y nada. Entonces, ¿cuánta compasión necesitamos nosotros? ¿Cuánta paciencia de los espíritus superiores necesitamos nosotros? Y también, nadie está libre de la queda moral. Nadie puede juzgar a nadie. Acá, cuando pensamos en compasión, también cuando estaba preparando esta clase, me vino una historia que ya había leído, que era sobre un cura polaco en la Segunda Guerra Mundial. Este cura polaco era muy conocido en Polonia en la época de la guerra. Tenía era reconocido como un intelectual, una persona que era realmente un representante de la voz de bondad, de fraternidad, y también, en fin, era un líder en su país. Y por eso fue preso por los nazistas. Y cuando estaba en el campo de concentración,
decidió seguir el mismo precepto que tenía levado por la vida y enseñaba a los otros presos a rezarem por los nazistas y a tener compasión por ellos. Entonces, esto, que es la máxima renuncia, que es la máxima compasión, nos enseña a tener compasión. Esses ejemplos tan bellos nos ensinam a ter compaixão, nós outros que necessitamos aprender ainda com tão pouco, não? Ter compaixão de aquele que nos maltrata no tráfico, ter compaixão de aquele que nos perturba no trabalho, ter compaixão de aquele que é difícil em nossa família. Pero que estes exemplos máximos nos sirvam para entender que podemos fazer um pouquinho mais para ter compaixão. Incluso, só queria completar também que incluso este cura que tem uma história interessante, al final, um preso de la guerra huye del campo de concentração e como retaliação, los oficiales eligen 3 personas, 10 personas creo, para morir de hambre, y al final el cura se voluntaria para sustituir una de las personas y morre en lugar del otro. Entonces, el ápice de la misericordia, del amor al próximo, ¿no? Y una historia que nos realmente un ejemplo. En el capítulo de los mansos y pacíficos, también hay esta parte del Evangelio que es mi preferida en todo el Evangelio, que es de la paciencia. Porque creo que al final, acá, esta parte, sed pacientes, parece que el autor, él conoce mucho la vida en la tierra. Y también dice que el tipo de paciencia que tenemos que tener é aquilo, a paciência que é o tipo de caridade que deves mais praticar, que é mais valioso, é o perdão. Porque a caridade com hora marcada, é claro que tem seu valor para disciplinar nosso coração. É importante termos a caridade com hora marcada, irmos ao centro uma vez por semana, por uma hora, fazer isto, aquilo, donar. Isto é importante para começarmos a treinar, é um treinamento de como sermos melhores. Pero esta es la parte fácil, ¿no? Estamos allí dispuestos en aquel momento a hacer el bien, bla, bla, pero la caridad más importante es el perdón. Entonces, perdonar a aquellos que Dios ha colocado en nuestro camino para que sean instrumentos de nuestras aflicciones y poner nuestra paciencia a prueba. Acá también, para mí, me esclarece bastante en términos de que estas personas no están porque están en mi camino. Ellos son instrumentos de Dios que ha puesto en mi camino para poner mi paciencia a prueba. Entonces, quizás tener un poco menos de personalidad, ¿sabes? Porque aquello fulanito que me ha hecho aquello y no sé qué, un instrumento. Entonces, dejamos fulanito ahí, ciclano, beltranito ahí. Este es un instrumento. Y así no pensamos en la persona y quedamos ahí con el corazón fijado en una persona que nos ha hecho un instrumento, ¿vale? Y también esto creo que es una buena así, link con este otro pasaje diciendo que si al presentar tu ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, déjalo allí al pie del altar y ve primero a reconciliarte. Entonces, antes de ofrecer, antes de todo, vá reconciliar-te com tu irmão, porque sabemos nós outros que a vida continua, sabemos nós outros que a morte não existe, já sabemos isso agora, não? Então, sabemos que se não hacemos isso agora, podemos generar muito mais complicações no futuro, para nós outros dois. Então, que o perdão seja concedido no momento mais rápido possível. Havia uma broma, no una broma, pero un texto diciendo, cuando estaba estudiando en Brasil, diciendo que la juzga, ¿no? El problema con alguien no puede quedarse una hora en nuestra cabeza para que no se va a nuestro corazón y de allí no salga. Entonces, que no dejemos para atrás la oportunidad de reconciliarnos con nuestros hermanos, de pedir perdón y perdonar, porque así estaremos nosotros mismos lanzando luz, poniendo un poco de luz y de paz en nuestros propios caminos.
Y al final, yo he puesto para completar esta parte de los que son misericordiosos, un texto, un resumen de un texto, porque creo que esta parte del perdón es una de las que más nos desafía. É uma que é mais difícil de poner em prática, porque realmente aún estamos muito iniciantes nesta prática do perdão. Então, creio que este texto que saquei do Evangelho também, ele nos ajuda, é um resumo que saquei desta parte do Evangelho sobre amar vossos inimigos, e que nos ajuda. Então, dividi um pouco o texto do Evangelho em 3 partes. Então, se alguém me ha hecho algo e não estou bem, estou com aquilo em minha cabeça, não consigo perdonar, o que hago eu? Então, passo 1, não ter ódio nem rancor, não desejar vingança. Então, primeiro, estou aí, não estou perdonando, está difícil. Não quero vingança. Isto já é o passo 1. Vale, já estou um pouquinho... Já estou um pouco bem, não quero vingança e não tenho ódio nem rancor de ele, já estou bem. O passo 2, aí empiezo a fazer oração, empiezo a pedir ajuda, não, a espiritualidade superior, para llegar a desejar-lhe bem. Então, sim, empezarei a fazer a oração para que a coisa se vá bem e para tenderle uma mão caritativa em caso de necessidade. Pido força, coragem, para que em caso de necessidade, sim que eu tenderia uma mão. E aí continuo a oração para que consiga o passo 3, que é perdonar, sem segunda intenção, e não poner obstáculo à reconciliação. Isto é importante porque, afinal, é o final do caminho. E que é mais importante que todos? Nós temos que amar toda a humanidade. Este é nosso destino, não há como huir, não há outra opção. Então, eu tendré que aprender a amar esta pessoa. Quanto antes lo haga, melhor. Claro que não é fácil, e também não sei se podemos passar por todos esses caminhos assim super rápido, depende de cada um, pero é importante orar e manter a perseverança, que um dia passará, seguro que passará. E al final, bueno, quando estava estudando, não, para as bem-aventuranças, pensei, uau, é bastante coisa, e quizás al final estejamos um pouco pensando, ai, Fer, é bastante coisa que fazer, não há que ser misericordioso, há que ser puro de coração, há que não sei, que perdonar, enfim. E que estava pensando, não? Que nós outros, hoje, espíritos imperfeitos em la Terra, somos como niños, somos aún muito infantiles, somos bastante rebeldes, e aún estamos tentando praticar o bem. Alguns dias vai melhor, outros dias vai pior. Pero a espiritualidade superior, em forma de muitas pessoas, de muito amor, está sempre presente em nossa vida, sempre, de uma forma ou de outra. E aí vemos que o esforço é necessário. Quem vê este ninho não pensa, uau, um dia será, por exemplo, mira, os pequenos passitos, dos primeiros, um dia será um campeão, por exemplo, de ginástica, não? Pero vamos a dizer que esse ninho cresce, se esforça, todos os dias treinamento, aí com disciplina, coragem, sim? E ao final ganha a medalha, ganha o ouro, não? Podemos fazer uma analogia com nossa vida espiritual, pensando que somos também ninhos, a espiritualidade superior está nos apoiando. Agora necessitamos nós outros fazer o esforço, necessitamos treinar, e este treinamento, como se hace? Amor, perdão, oração, meditação, autoconhecimento. E por que vamos fazê-lo? Porque queremos ligar, não ao primeiro lugar do mundo, como ligaríamos acá em um deporte, mas queremos ligar a sermos os bem-aventurados que comenta nosso mestre. Queremos ligar a mundos mais felizes e só depende de nós outros. E esta medalha tampouco será hecha de ouro, não? Será hecha de amor. E lo que nos logrará serão só as boas obras e um coração ligeiro. Parece muito distante, pero se Jesus, que é o governador da terra, confia em mim, sabe de meu potencial e conta comigo como agente transformador, quem sou eu para dizer que não? Então, assim, amigos, empecemos nossa jornada, não? Com fé, confiança e coragem, porque os mundos felizes nos esperam, só depende de nós outros. Muitas graças.